Bueno, y en la primera entrevista de esta mañana nos vamos a meter sobre algo que le hemos informado en estos días, en estas horas atrás, la situación del hogar tribal de INAU. Volvemos a hablar del hogar tribal de INAU, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Habló en un nuevo informe sobre situaciones de malos tratos, también refirió a situaciones de abuso o de desborde policial en ese centro. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del INAU refiere a la situación del tribal que se vive allí respecto a situaciones de agresiones que se dan en muchos casos. También se señalaba, lo escuchábamos a José López hablando con Magdalena Correa, hablando de una bomba de tiempo, que es el centro tribal, o que se ha convertido el centro tribal en una bomba de tiempo. De todo esto vamos a estar charlando a partir de este momento con Daniel Clausen, que es director de Adolescencia 24 Horas de Montevideo, y Marina Calzu, directora general de Gestión Territorial del INAU. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Gracias por venir. Lo primero que yo quiero hacer, o me gustaría, es poder explicar qué chicos, qué adolescentes llegan al centro tribal, porque muchas veces hasta los propios comunicadores malinformamos diciendo que son, o damos a entender como que son menores infractores, que no tienen absolutamente nada que ver. Son adolescentes o niños institucionalizados judicialmente que deben estar allí por disposición judicial, hasta tanto los trabajadores que están en ese lugar, evidentemente, busquen las salidas correspondientes para la situación de cada uno. ¿Qué tipo de niño y de adolescente llega allí? Buenos días, muchas gracias por la invitación. En principio es muy pertinente su pregunta, porque hay no un solo tipo de adolescentes o de situaciones que llegan al centro tribal, sino una variedad de vulneraciones de derechos que viven estos adolescentes, que determinan desde el Poder Judicial un requerimiento de protección integral a cargo del INAU. Lo primero, en todos los casos siempre son derivaciones judiciales. En la mayoría para el de caso los tribal. casos, en la gran mayoría. En los casos que existiera, por ejemplo, una situación de pedido voluntario de internación, es nuestra responsabilidad informar inmediatamente a la justicia, correcto, para recibir también orientaciones al respecto. Correcto. Entonces, ¿qué edades, perdón? Actualmente en el centro tribal, que es un centro de ingreso o de recepción de las situaciones de protección integral en Montevideo, están alojándose adolescentes de 13 a 18 años y algunos un poquito más por situaciones particulares. Como usted preguntaba, los motivos de ingreso son muy variados, y le decía la pertinencia de su pregunta porque es muy importante no identificarlo con situaciones de infracción. Usted sabe que nosotros tenemos competencia en relación a la protección integral 24 horas y a brindar amparo a situaciones de adolescentes que presentan vulneraciones de derechos que son de distinta naturaleza y de distinto orden. Algunas pueden ser absolutamente temporales, es cierto que son las mínimas, y otras sí son productos de trayectorias o biografías de vulneración de derechos muy severas e importantes que, bueno, requieren internación o protección por tiempos más prolongados. ¿Qué promedio de estadía tienen los chiquilines ahí? Bueno, eso es muy variado. Lo que sí podemos decir es que la definición del centro, como lo dice su propia denominación, delimita un tiempo realmente de un paso muy breve por ese lugar para que se pueda establecer una primera apreciación situacional, un primer diagnóstico y buscar la mejor respuesta en términos de restitución de derechos. Eso varía. Nuestro trabajo es insistente para que puedan pasar, en primer lugar, nuevamente a la convivencia familiar. Y en segundo lugar, sino a una alternativa de protección que no sea este centro. Por distintas variables asociadas al volumen y a la complejidad, a veces esos plazos resultan mayores de los que tenemos estipulados en términos de modelo. Bueno, esa complejidad la tenemos que asumir efectivamente. Usted decía volumen, ¿cuántos niños jóvenes hay actualmente en el tribal? Esto es interesante porque explica de alguna manera la situación en la que estamos ahora. En 2016, cuando lo que dice Marina, que se abrió un centro especializado para niños, para poder separar la convivencia de niños y la de adolescentes, en ese momento, que también era tribal, se atendía algo más de 30 situaciones.
Y en este momento, entre Tribal, que ha aumentado la cantidad, la disponibilidad de atención que tiene, más el dispositivo Casa del Sol, que es el de infancia, se atienden 80. O sea, casi que se triplicó la cantidad de chicos atendidos en el sistema de ingreso de portadas de entrada en estos últimos 2 años. Eso se El promedio, porque quedó preguntando el promedio más o menos de estadía, Sí, el año pasado hicimos un estudio de eso. Cada situación es muy distinta, hay chicos que se prueba estrategias familiares de revinculación y después vuelven porque no funcionó, otras, eso hace que sea un poco difícil de estudiar, pero un promedio es más o menos aproximada de 2 meses la estadía de los chiquilines. ¿Es funcional el Tribal desde todo punto de vista, desde la infraestructura, desde su forma de funcionamiento, desde la recepción de los propios adolescentes, la familia que llega hasta esa puerta, la policía allí en la puerta? ¿Es funcional a los objetivos del centro o como está debe cerrarse? Bueno, en ese sentido es muy importante enfatizar que existe una definición de hace varios meses atrás de cerrar el centro Tribal en su modalidad actual de trabajo, en su forma, desde el punto de vista de su presentación edilicia, de las características de la infraestructura, hasta todo el aspecto de carga simbólica que hay ya colocada en ese lugar, no solamente desde cuestiones internas del INAU, sino, bueno, en general, muy asociada a la representación que se tiene de las adolescencias y de algunas adolescencias en particular. Pero este no es un tema que creo que podamos desarrollar. Es como que un lugar acá, que ya está con un estigma muy grande, exactamente, ¿no? Y que presenta niveles de complejidad. Nosotros sabemos y trabajamos intensamente para poder revertirlos. Y desde hace varios meses existe una definición institucional de cierre, una definición de las autoridades, del organismo de cierre de este centro como tal, y la transformación en 2 centros más pequeños, inscriptos en un contexto mucho más comunitario de atención, que pueda separar la convivencia de las adolescentes, niñas, mujeres, de los varones, en 2 estructuras edilicias y de recepción que también, digamos, permitan mejorar esta funcionalidad que usted manifiesta. Y ahí también insistir, porque se pregunta mucho sobre la mudanza del Tribal, que no es solamente una solución de relocalización del centro, sino nosotros estamos impulsando una actualización del modelo de atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Como insistía recién, con un enclave más comunitario, con la mayor participación posible, por supuesto, de los propios protagonistas, pero también de sus familias y de otros actores estatales y de la sociedad toda que tienen que colaborar en estos procesos de alguna manera de restitución de derechos. Daniel, con respecto al sindicato, voy a leer un parrafito de lo que ha sido el comunicado, que lo tienen allí en Facebook, también lo tuiteó José López, donde habla de lo que sucedió hace unos meses atrás, cuando tuvimos, digamos, la denuncia a partir de derechos humanos, y habla de que hubo una serie de medidas inmediatas, de mejorar el edificio, higienizarlo, alajarlo, que aparecieron insumos, aparecieron víveres, que incluso se bajó el hacinamiento, que se confirmó la permanencia de trabajadores en contratos precarios hasta abril del 2019 en uno de los pedidos que había habido por la falta de funcionarios, obviamente quedando para trabajar las medidas estructurales de fondo, dice el comunicado. El problema viene después, porque dice que a 6 meses de acontecido esto, no se han concretado esas medidas estructurales y que de alguna manera lo que se hizo se fue perdiendo. Es decir, ¿por qué? Porque dice que hoy el edificio nuevamente está en condiciones paupérrimas, no solo la falta de personal, sino que se ha destruido gran parte de los muebles. Habla de más de 45 adolescentes con patologías psiquiátricas, consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Habla de una bomba de tiempo. Lo que uno se pregunta es, 6 meses es tiempo suficiente para que en una situación compleja se adopten medidas que subsanen el problema, no que se adopten medidas que sean tan endebles al parecer, reitero, estoy hablando del comunicado del sindicato, tan endebles al parecer que en 6 meses
ubicaron nuevamente al tribal en la misma situación. ¿Esto es tan así? Eso es desconocer una cantidad de cosas que se han hecho al respecto. Dentro de esas cosas hay una mesa permanente con el sindicato, con quien nos juntamos cada 15 días y vamos evaluando juntos, no solo los aspectos que fueron determinados para ir implementando a lo largo del tiempo, sino cosas más cotidianas que también se van hablando con ellos, que tienen su voz, que las compartimos, que las escuchamos y que vamos buscando soluciones en forma conjunta incluso. Se han hecho una cantidad de medidas, hay muchísima preocupación, los tiempos institucionales, no solo de INAU, del Estado, son largos, no son los deseados. Nosotros, desde fines de 2016, que está determinado que Tribal se muda, se hicieron 2 procesos licitatorios que quedaron vacíos, los tiempos que lleva, entre una licitación y otra también hay un margen de tiempo de espera que está establecido así. Es decir, está todo armado como para poder mudarnos rápidamente, pero los tiempos no son los que nosotros deseamos. En el medio se han hecho una enormidad de cosas. El año pasado se integraron 23 compañeros nuevos, se reforzó el equipo técnico, se incluyó un equipo externo que nos está ayudando mucho en cuestiones metodológicas de trabajo, en lo que respecta al trabajo en territorio, revinculación familiar, diagnóstico situacional también, ingresar una serie de talleristas también, por lo que se ha munido a Tribal de una serie de actividades enormes. Se han hecho una cantidad de cosas. Sí, las dificultades persisten, porque este centro ya no era adecuado en 2016 para la población que recibía, que eran poco más de 30 chiquilines, mucho más inadecuado es ahora, que son 50. Por eso estamos tan apresurados y trabajando tanto para poder abrir por fin 2 modelos de atención distintos con las características que nosotros pensamos que nos representan más como institución. Hay algunas cosas, Marina, que no son novedosas. Vienen desde la época del Consejo del Niño. La estigmatización de determinados hogares, quien tiene un poco de memoria sabe que el Centro de Observación número 3, como se le denominaba al Damaso Antonio Larrañaga, tenía obviamente también su fuerte carga de hogar problemático. Hay cosas que no van a desaparecer y otras que sí. Las no condiciones edilicias de un lugar, obviamente que se sustituyen por condiciones en donde se puede trabajar de otra manera. Pero hay otras situaciones que se van a reiterar porque la problemática de ingreso, la causal de ingreso, sigue siendo la misma y el personal aparentemente va a seguir siendo el mismo. Digo, basándome en lo que hasta ahora y los procesos que acaba de decir Daniel, de burocracia del Estado, los tiempos, van a seguir siendo lo mismo. ¿Cuál es el límite para decir esto es una situación que por lo menos se tiene que normalizar? Arreglarse es otra cosa, porque para arreglarse no deberían tener las causales de ingreso que tienen y eso lamentablemente va a seguir siendo así. ¿Cuál sería el plazo prudente para decir, bueno, aún con los tiempos lentos del Estado y los tiempos lentos de las instituciones, esto hay que resolverlo en no más de tantos meses? Bien. Nosotros quedamos sujetos a estas variables que acaba de definir Daniel y otras mayores. Estamos planteándonos como plazo tener esta posibilidad de reconversión de modelo de atención que igual va a presentar sus niveles de dificultad, pero mucho más actualizado, con fortalecimiento de los equipos de trabajo, con capacitación y con esta posibilidad de una inscripción distinta a nivel comunitario, tanto en Lesica como en Capurro, para los primeros meses del año que viene. Bien. Solamente quería retomar una cosita de la pregunta anterior, con permiso, que es, nosotros tenemos que, y vuelvo al tema del lugar y la representación que tenemos sobre las adolescencias y determinadas adolescencias en particular. Nosotros tenemos que ser totalmente conscientes de que los adolescentes están integrados en esta sociedad actual que tenemos todos y que tenemos, por supuesto, distintos niveles de responsabilidad. Y en relación a esto, ellos son usuarios, por decirlo de alguna manera, consumen los medios de prensa, las formas de expresión y los discursos sociales e institucionales. Entonces, tenemos que tener reparo cuando usamos ciertas expresiones. ¿Cómo se puede sentir un adolescente cuando escucha, comenta, conversa y se replica, dada cómo está el tema comunicacional actualmente, que vive en un lugar que es una bomba de tiempo?
Eso es un aspecto francamente muy delicado. ¿Es irresponsable por parte del sindicato? No, yo no hablaría de la responsabilidad, y el sindicato de INAU no es el único actor que utiliza expresiones que luego tienen trascendencia en los medios de prensa. Hay a veces construcciones y difusiones muy duras en relación a la realidad de vida de estos chiquilines y los contextos que viven. No estoy señalando ningún actor en particular, sino estoy haciendo una reflexión en relación a que tengamos cabal conciencia de que ellos forman, no solo los construimos con nuestros discursos, sino que toman contacto con esto. En ese sentido también decía los propios discursos institucionales. Ya tenemos que despedirlos, pero no me gustaría que se fueran sin contestar denuncias que hubo públicas, como presencia y represión policial y también cámaras en lugares privados como son los dormitorios. Sí, bueno, eso está... Nosotros ya tenemos una mesa de diálogo constante con el Ministerio del Interior, con el subcomisario que está a cargo del servicio tribal. Eso está reglamentado. La actuación policial no es una cosa frecuente, se intenta evitar porque es una herramienta de protección que se utiliza únicamente cuando se precisa. Lo que prima siempre es una actuación educativa, o sea, los conflictos que suceden en tribal se resuelven con los educadores que trabajan allí y con los técnicos que trabajan allí. No es como dice Giorgi, que los policías lo toman como infractores. Cuando hay situaciones en que no se pueden contener con el equipo que tenemos, por explosiones físicas, por conflictos que no podemos destrabar, que tienen que ver con cuestiones físicas, y hay que contener, se puede apelar a la policía para que nos ayude a contener esas situaciones, pero es por un tema de protección, para que no se autoagredan, para que no agredan a terceros. Entonces ahí sí, y no de cualquier manera, únicamente o la dirección del centro, las coordinaciones que estén en el centro, son las que pueden pedirle a la policía que nos ayude a controlar alguna situación que se presente allí. Esa es la actuación policial, está acordada. Además hay un respaldo de cámaras y la posibilidad permanente. Los policías que están allí son seleccionados, son capacitados para estar allí y se evalúa permanentemente el accionar de la policía con la posibilidad de enseguida poder cambiar alguna... Si hay intervenciones que no nos convencen, de cambiar ese efectivo policial. Y una cosita última, es cierto, tribal es eso que se dice, pero también es otra cosa tribal. Tribal es un lugar a donde llegan chicos portadores de historias de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que han hecho que sus conductas sean las que son y continúan siendo dentro de tribal, pero también son chiquilines que están haciendo lo que pueden con lo que tienen por salir adelante. Es decir, la población que está en tribal son chicos que se reconstruyen como pueden, que vuelven a estudiar, que vuelven a ser atendidos en salud, que vuelven a vincularse con apoyatura a sus familias o a sus vínculos afectivos fuertes, a lo que se busque, lo que se encuentre, lo que se pueda trabajar con ellos. Son chicos que hacen actividades, que van a la pista de atletismo, que hacen yoga, hacen pintura, hay talleres de música, hay talleres de capoeira, hay talleres de chikung, hacen una cantidad de actividades, se enojan, se pelean, se enamoran, discuten, son adolescentes, en este caso que vienen portadores de historias de mucho dolor y por tanto también pagan el precio de su propia historia, también en tribal, por supuesto. Agradecerles mucho a Daniel y Marina estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado hablando con Daniel Clausen, que es director de Adolescencia 24 Horas de Montevideo, y con Marina Cal, que es la subdirectora general de Gestión Territorial del INAU. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.